Hola, mi nombre es Elena Mandel, soy psicóloga, soy terapeuta familiar sistémico y soy consultora en decodificación bioemocional. Hoy les quiero hablar de la inteligencia emocional durante el confinamiento. Esta es una situación inesperada, repentina, sin solución y sin capacidad de expresarlo. Es lo que en decodificación biológica llamamos una situación de bioshock o shock emocional. A todos nos tomó de manera imprevista, a cada uno le tocó pasarla en un lugar determinado, a algunas personas nos tocó pasarla solos en nuestra casa, a otros les tocó con alguna mascota, a algunos les tocó con la pareja, con los hijos, con personas que se llevan mal, otros están con los padres, hay parejas con niños pequeños que de alguna manera tienen un regalo de la vida, una bendición, ya que los bebés, los nenes chiquitos, aunque son agotadores porque van y vienen para todos lados, siempre es hermoso tenerlos cerca y aunque cansan, uno tiene una oportunidad única que es compartir con ellos. A veces hay otros papás que les toca pasarla con hijos adolescentes, donde ya no es tan sencillo, los adolescentes son sensibles, son inteligentes, pero son menos dóciles, se nos imponen. Cuando son niños, tal vez nosotros nos dirigimos a ellos con imperativo, les damos órdenes, pero de pronto crecieron, les seguimos dando órdenes y ya nos alcanzaron en altura o nos llevan una cabeza y ya no nos obedecen y no son dóciles, obedientes y mansos. Algunos la tenemos que pasar con adultos mayores convivientes que de pronto se van poniendo más difíciles, o nos ha tocado pasarlos separado de los adultos mayores. Lo cierto es que tenemos en esta situación de aprendizaje de la vida, tenemos como dos grandes posibilidades. O tenemos una gran cercanía donde los vínculos están de algún modo muy cercanos, sofocantes, o tenemos que lidiar con la soledad y con la distancia. Es decir, que tenemos una convivencia con gran intensidad o una lejanía con bastante aislamiento. Depende, bueno, hay personas que son más privilegiadas que otros, que tienen casas grandes, que tienen jardines, que tienen espacios verdes, que no están tan aglutinados, que pueden tomar distancias unos de otros, y hay otros menos privilegiados que viven hacinados, con casas menos ventiladas, donde no hay manera de zafarse tanto, donde la convivencia se va volviendo un poco más difícil. Hay situaciones a las que debemos adaptarnos, que son nuevas para todos. No tenemos antecedentes de cómo comportarnos ante una situación de confinamiento y aislamiento, digamos, indeterminado. Esta situación entonces genera preocupación, genera mucha incertidumbre, genera aburrimiento, genera irritabilidad, genera mucho miedo. En profesionales de la salud o en empleados de supermercados, en personas que se ven obligadas a trabajar, hay una preocupación adicional por el hecho de contagiarse o ser fuentes de contacto. En algunos casos se ha leído que los vecinos se enojan y en otros, bueno, que hay un aplauso general a las personas que trabajan. Es un momento en el que tenemos que darnos cuenta que es muy loco que los profesionales de la salud ganen tanto menos que los deportistas consagrados, ¿no? Pero bueno, hay entonces situaciones de estigmatización a aquellos que son posibles fuentes de contagio. En todos hay una pérdida de ingresos, hay enojo, hay molestia, hay miedo, hay frustración, culpa, impotencia, aislamiento, soledad, nerviosismo, tristeza, preocupación. Es importante que todos sepamos que de esta situación hay una crisis
económica que nos preocupa a todos. Hay gente que ha perdido el trabajo, hay trabajadores informales que no están saliendo a trabajar, hay muchas menos personas que no tienen capacidad alguna de generar ingresos, hay otras que somos un poco más afortunadas, tenemos la posibilidad de ayornarnos, de transformar nuestro trabajo para hacerlo en línea. Hay personas que están teniendo teletrabajo, hay síntomas de evitación, de ira, hay miedos de infección, hay personas que tienen antecedentes de cuadros respiratorios o que tienen situaciones de riesgo, hay un miedo a contagiarse, tal vez no en lo inmediato, pero sí de acá a 15 a 20 días, a un mes, cuando de algún modo se desarrolle el pico. Por otro lado, hay una pérdida de rutina, hay en el caso de los chicos, de muchos chicos, hay una sobrecarga de tareas escolares, donde se pretende que los chicos vuelvan a la vida, que mantengan, como digamos, una vida que está estipulada para realizar en los colegios dentro de sus casas. Esto hace que sean mucho más demandantes, que estén fastidiados. Hay que considerar que esto no es una situación atípica, que los niños, los adolescentes y los adultos, todos nos angustiamos, todos nos complicamos ante esta salida de rutina. Hay ciertas situaciones de convivencia que se van poniendo un poco más complicadas, hay padres y madres que tienen que trabajar y esta situación de teletrabajo sumada a la tarea de ser padres de 24 horas por 7 días de la semana, sumado a que quien tenía la posibilidad de contar con personal que ayudaba en las casas o que cuidaba a los niños, ahora ya no cuenta con esa ayuda, que en algunos casos tiene la preocupación adicional de que tiene que seguir abonando estos sueldos porque estas personas contaban con esos ingresos. Es decir, hay personas de distintos estratos económicos y todos están padeciendo. Claro, no vamos a comparar que la gente que vive hacinada, que tiene trabajos informales, que depende de una ayuda del Estado, donde los niños comían en los comedores escolares y donde vivían en ciertas situaciones de hacinamiento, ahora se ven mucho más complicados porque todos están conviviendo todo el tiempo juntos, hay menos comida, hay más ansiedad, hay más aburrimiento, hay peleas familiares, hay conflictos intrafamiliares donde los chicos se pelean entre sí, donde las madres se pelean con los hijos, donde las parejas se pelean entre sí, porque toda esta situación hace que muchas miserias se vayan despertando, sobre todo el no saber cuándo esto va a terminar. Imaginemos que cuando una persona está internada en alguna situación preocupante de salud, bueno, uno lo primero que piensa es cuándo va a salir. Ahora nos pasa que de pronto tenemos familiares internados que no podemos visitar, tenemos adultos mayores en geriátricos que no podemos visitar, las personas que tenemos acceso a internet y a banda ancha tenemos la posibilidad sí de estar comunicados. En el caso de padres separados, muchas veces se determina que el niño se quede con el padre con el que vive la mayor parte del tiempo, es decir, que no puede ver al otro. En todos los casos hay mucho enojo, hay impotencia, hay culpa. No tenemos experiencia de cómo afrontar estas situaciones, hay cierto nerviosismo, hay madres solas que viven con sus hijos, que se ven sobrecargadas de tareas escolares, de tener que hacer el teletrabajo, el mantener las normas de higiene, de desinfección, hace que uno tenga que dedicar mucho más tiempo a la limpieza y al cuidado de la casa.
cuando hay familias grandes donde todos tienen horarios de trabajo, de estudio prolongado, donde muchos están 8 horas fuera de casa, ahora están las 24 horas del día todos juntos, tienen que hacer juntos todas las comidas, tienen que compartir baños, tienen que compartir ambientes, donde hay ciertas dificultades de comunicación que se van complicando mucho más. Bueno, no es novedad para nadie saber que han aumentado los femicidios, los casos de violencia doméstica, los casos de abuso infantil, todo tipo de violencia, porque la gente está mucho más enojada, mucho más irritable. Hay preocupaciones que tienen que ver con este preciso momento, con lo inmediato. Algunos tienen dinero como para subsistir 1 mes, 2 meses. Otros empiezan a preocuparse por cómo van a pagar las cuentas. Todos saben que van a tener un empobrecimiento a futuro. Lo importante es, bueno, no caer en la desesperación, tratar de no estar sobreinformados a esta altura de la situación. Todos sabemos cómo mantener las normas de higiene, cómo evitar contagiarnos. Es importante mantenernos un poco alertas, de tener un tiempo acotado de información. No estemos todo el tiempo viendo cuánta gente se muere en distintos lugares, qué pasó acá, qué pasó allá. Sabemos que los grupos de poder quieren someter a los grupos menos poderosos. Sabemos que hay mucha gente que está en situación de vulnerabilidad y creo que es un momento donde todos tenemos que intentar ser más solidarios y tenemos que aprender a ser más solidarios con el otro. En el caso de las personas que están aisladas de su entorno, de los adultos mayores que viven solos, es importante poder armar una red de sostén, de contención, tanto de vecinos que salgan a auxiliar y hacer los mandados por ellos, como aprender a comunicarnos de otra manera, es decir, nosotros tenemos un lenguaje digital que es todo lo que hablamos y tenemos un lenguaje analógico o no verbal que tiene que ver con lo que se ve. En las situaciones de aislamiento nos faltan muchas cosas, nos falta el encuentro, nos falta la visita del otro, nos falta encontrarnos a tomar un mate, a tomar un café, nos falta la vida social, nos falta el abrazo, la caricia, nos falta el recreo, esa salida, ese esparcimiento. Ahora las personas que están solas y se sienten muchas veces más solas, se van deprimiendo, se van aislando, si entran en estados de ansiedad y de preocupación. Es importante saber que siempre detrás de la ansiedad hay angustia. Y las personas cuando tienen ansiedad y angustia, lo primero que les ocurre es bloquearse. Cuando uno se bloquea, entonces tiene menos capacidad de reacción, se queda como un poco atontado, preocupado, más tirando a triste y va perdiendo capacidad de reacción. A todos se nos despiertan memorias ancestrales de hambruna, de guerra, de miseria, de personas prisioneras. Entonces eso hace que se nos despierten distintos programas inconscientes de miedo. Hay mucho miedo a la carencia, hay miedo a la pérdida de estatus. El que no tiene para comer tiene un miedo inmediato y el que tiene empleados a cargo tiene miedo de cómo va a ser para pagar los sueldos de los empleados, cómo van a ser para cubrir los gastos fijos las personas que tienen lugares de comidas, restaurantes, heladerías, tiendas que, bueno, que no siempre están funcionando a partir de los delivery. Hay muchas situaciones que generan impotencia, donde uno no sabe cómo rearmarse, cómo empezar a enfrentar estas situaciones de futuro. Es importante también saber para los que tienen hijos pequeños, es un momento también único porque uno tiene la posibilidad
de compartir más tiempo con los niños, de compartir juegos, de verlos crecer, de acompañarlos. En el caso de quienes tienen adolescentes a cargo, bueno, hay que ayornarse, tenemos que comprender que nosotros somos los adultos, que los adolescentes son eso, adolescentes, chicos que están en transición, que son inteligentes, que son sensibles, pero adolecen, y adolecer es sufrir. De pronto se encuentran sobrecargados de tareas, se pretende que vuelvan a la vida normal, y los chicos están preocupados, que los papás a veces tienen que salir a trabajar y que no saben si el papá o la mamá entonces ya vuelven y se infectaron, no tienen idea, han perdido sus amigos, su capacidad de recreación, sus clases de gimnasia. Uno no está preparado para recibir toneladas de tarea y hacerla en su casa en el aislamiento. Algunos tienen la posibilidad de conectarse con sus amigos, de hacer tareas grupales, otros no la tienen. Hay otros que son más solitarios y se encuentran en situaciones de aislamiento y de microviolencias familiares. Es importante saber que los adultos somos los padres y que los adolescentes son eso. Si nosotros estamos nerviosos, exaltados, preocupados, irritados, todo este clima emocional nosotros lo transmitimos. Cuando eran chicos, de pronto le decíamos, bueno, listo, se acabó, basta, se apaga la tele, y los pibes se la aguantaban. Pero ahora no es tan sencillo. Los niños o los adolescentes necesitan que tengamos capacidad argumentativa, que podamos expresar, que podamos contener, que podamos explicarles por qué no podemos pasear al perro, por qué no podemos ver a los abuelos, por qué no podemos invitar a los amigos, porque no es sencillo para cada uno transformar su rutina y salir de la vida habitual que teníamos estipulada. Ya no es fácil para nosotros que somos adultos comprender esto que está pasando, que es una pandemia, que no hay antecedentes de que en todo el mundo hayan pasado estas situaciones. En cuanto a las pérdidas financieras presentes y futuras, hay mucha gente que viene de familias como la mía, que han venido de Europa, que han perdido todo, que todo lo que tuvieron lo tuvieron que dejar para escaparse y sobrevivir. Sabemos que todos tienen que interrumpir las actividades laborales y que no tuvimos tiempo de planificar. Entonces hay muchas pérdidas que es muy posible que sean duraderas. Hay muchos hijos treintañeros que de repente empezaban a vivir sus vidas autónomas, o padres que se vuelven dependientes, y la preocupación financiera, la pérdida, crea una angustia socioeconómica que va a estar vinculada probablemente a una situación de estrés postraumático. Eso, así como, bueno, como los profesionales que trabajan en la salud, o todas las personas, los empleados de supermercados, todas las personas que están tratando con público, que tienen el temor a infectarse, a contagiar a sus familias y que no tienen riesgo. Estas personas también son candidatas a cuadros de estrés postraumático, así como hay otros que son candidatos a lo postraumático por las situaciones de ansiedad y depresión que se puedan generar. Para facilitar las situaciones de convivencia es importante estar atentos al tono de nuestra voz, pero también a todo lo que tiene que ver con este lenguaje no verbal, con los gestos. Es importante evitar los gestos de sorpresa, las caras negativas, las caras feas, las trompas de Dumbo, los gestos de desdén, las críticas, los sarcasmos, las miradas socarronas. A veces el otro no nos viene a hablar simplemente porque quiere saber, porque todos tenemos que adaptarnos a esta nueva situación y estamos poco tolerantes, entonces interrumpimos, callamos al otro,
no los dejamos expresarse. Es importante que cada uno tenga la posibilidad de expresar lo que siente. Es importante saber que, bueno, que todos somos hijos de personas que la han pasado peor, que son desnutridos emocionales, que no han aprendido muchos recursos o mucha inteligencia emocional. Pero estamos en una época en la que Internet nos da acceso a todo. YouTube es un canal maravilloso de aprendizaje donde uno por tutoriales puede desde pensar cómo reinventarse laboralmente, puede pensar cómo desarrollar habilidades sociales para una mejor comunicación, para poder lidiar con estas situaciones, para no perder la calma, para mantener un espíritu positivo. Es un momento que a todos nos tocó vivir por alguna cuestión. Quiero pensar que a cada uno le tocó pasarlo en la circunstancia que lo tenía que pasar, en soledad, en compañía. Y esto es importante saber cómo queremos salir de esta situación, porque amigos, esto también pasará, es una situación incómoda, de aprendizaje, de entrenamiento, de nuevas habilidades sociales. Es una prueba de la que todos vamos a salir fortalecidos, algunos, bueno, claro, van a salir muertos de esto. Y a propósito de los muertos, esta es otra situación bastante dramática que hay que tener en cuenta, la de los enfermos y la de las personas que mueren, porque tanto las personas que están en los geriátricos como las personas que están internadas, muchas veces, bueno, por todos los protocolos de seguridad que hay ahora, no se nos permite ir a visitarlos. Del mismo modo, hay personas que mueren y de pronto solamente una o dos pueden acompañar a la persona que está partiendo de esta vida. Esto nos va a dejar llenos de culpa, nos va a dejar con un sabor amargo porque no nos pudimos despedir, porque no pudimos acompañar. Así que amigos, aprendamos a acariciar con las palabras, aprendamos a sorprender al otro con un mensaje de texto, con un WhatsApp, con un video, con una llamada, a decirle, me acuerdo cuánto nos reíamos, me encanta escuchar tu risa, me encanta mirar fotos donde estamos juntos. Es importante saber que es un momento en el que tenemos que achicar distancias. No importa si nos tocó estar cerca o lejos de las personas que queremos. Es importante aprender a decirle a los que queremos que los queremos. Es importante hacerle sentir a las personas que son importantes, que nos preocupamos, que los tenemos en cuenta, que los llamamos por teléfono. Los invito a reflexionar cómo les gustaría su vida después que esto termine, qué recursos o habilidades pueden aprender. Este es un momento en el que todos podemos pensar que nos podemos capacitar en algo, que podemos desarrollar habilidades. No quiero recibir comentarios respecto a que estoy hablando para la clase media y que los pobres no tienen capacidad de desarrollar habilidades. Todos tenemos capacidad de aprender a cantar, de ser youtubers, de practicar videos, de ofrecer clases de salsa, de aprender a cocinar algo, de pensar qué servicios podemos ofrecer, de dedicarnos a la jardinería, de dedicarnos a la cocina, de acompañar y de brindar algún tipo de servicio. Todos podemos aprender, todos podemos desarrollar habilidades nuevas, todos podemos tener un espíritu positivo. Sobre todo, todos tenemos que aprender a perdonarnos y a perdonar al otro. Tenemos que tratar de tener nuestras cuentas del debe y el haber al día. Tenemos que aprender a ser solidarios y tenemos que aprender a ayudarnos, a ser tolerantes y a dialogar de una manera nueva, más inclusiva, haciendo pausas, escuchando al otro, permitiendo
que cada uno pueda conectar con sus emociones y a partir de ahí encontrar nuevas maneras de comprendernos. Esta es una situación inesperada, repentina, sin solución, sin capacidad de expresarlo, donde tenemos que esperar y de pronto el que espera desespera y no sabemos cuánto vamos a tener que esperar. Esto creo que es lo más angustiante para todos. No crean que en mi caso, por ser psicólogo profesional de la salud, a mí me toca más fácil. Me toca el mismo confinamiento que a todos, cuando sí, tengo la posibilidad y el privilegio de poder trabajar en línea, de poder transformar lo que eran las consultas presenciales en otro tipo de consulta. Tengo un objetivo que me mantiene el ánimo en alto y positivo, que es intentar transmitir mis conocimientos y compartirlo. Esto es algo que está al alcance de mi mano. Todos estamos adaptándonos, pero no es que yo tenga experiencia en cómo pasar un confinamiento, en cómo pasar una situación de estrés, de aislamiento. También me cuesta no salir a la calle, también me cuesta no acariciar a las personas, no poder saludar a mis vecinos con un beso, pensar que hace un mes que no hay una persona que entra a mi casa. Son situaciones a las que tenemos que adaptarnos. Incluso me tengo que adaptar a que mi gatita me mire como diciendo, hoy todavía estás acá, humana, no pensás salir. Y bueno, es un momento de aprendizaje, trato de tomarlo con humor, con un espíritu positivo, trato de mandar un mensaje de luz, porque de esto vamos a salir, esto es temporal, esto también pasará y vamos a salir fortalecidos. Les agradezco por escucharme, les agradezco por acompañarme por este medio. Si les resultó útil, los invito a compartir. Muchas gracias, 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 gracias.